elijo a Jesús, solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conduciendo a un amigo a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Bienvenidos al programa Lecciones que Transforman una vez más. Independientemente de su pensamiento religioso, su condición financiera, cultural o intelectual, es un placer muy grande recibirlo en este momento donde quiera que usted se encuentre. Aquí en Perú o en otra parte del mundo, sea bienvenido. En este programa la gente piensa en Dios, pues aquí estudiamos la Biblia, el manual de vida para la humanidad. Así que bienvenidos una vez más a Lecciones que Transforman. Disfrutemos juntos de estos minutos maravillosos junto al Señor. Apreciados amigos, recuerden siempre que cada uno de ustedes es parte de este programa espiritual. Lecciones que Transforman es producido para beneficio de todos los que estamos reunidos aquí y también para los que se van a unir después. Son ustedes, amigos, los que hacen posible que este ministerio en las redes siga adelante. Es Dios quien los usa para unirse a este momento y formar una familia y un ejército que se prepara para vivir de acuerdo a la voluntad de Él y servirlo
mientras estemos en este mundo. Es por eso que uno de los desafíos que tenemos adelante como miembros de este ministerio es traer más personas para que participen del programa. Este programa llamado Lecciones que Transforman. Cuantas más personas se unan para conocer a Dios a través del estudio de la Biblia y la oración, habrá más hogares armoniosos, relaciones más estables, personas más pacíficas y amorosas. Por eso, siempre los voy a invitar a compartir con sus familiares y amigos el link de este programa, donde estudiamos la Biblia de una manera sencilla y clara, pero a la vez profunda. Estoy seguro que esas personas en algún momento le agradecerán por compartirles el mensaje de Dios para sus vidas. No olvide compartir, por favor. Ahora sí vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Oremos. Gracias, oh Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia y estás dispuesto a darnos tu mensaje, tu palabra, para poder llenar nuestras vidas de tu conocimiento, de tu paz, y también podamos ser transformados. Gracias por este ministerio de lecciones que transforman, Señor. Gracias. Te quiero pedir de manera muy especial que llenes nuestro corazón, oh Espíritu Santo, de sabiduría, nuestra mente, de sabiduría, de entendimiento. Toma, Señor, nuestro ser entero y hazla tuya. Bendice a todos mis amigos que están reunidos aquí y a los que van a llegar también. Señor, pon en nuestro corazón el deseo de compartir tu palabra, tu mensaje con todos los que podamos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, amigos queridos, hoy día el tema es el llamado de Abraham. El llamado de Abraham aparece en Génesis capítulo 1 por primera vez. Y el resto de los capítulos hablan acerca de la descendencia de Abraham, ¿no? Una descendencia que Dios usa para cumplir su promesa, específicamente en los tiempos de Moisés. Abraham, que posteriormente se llamó Abraham, aparece por primera vez en la genealogía de Génesis capítulo 11, que viene inmediatamente después de la mención de la dispersión de la Torre de Babel. Les invito a escuchar la historia de Abraham y de su llamado de manera breve. Estoy seguro que sacaremos muchas lecciones de vida de esta historia. Comencemos, por favor. Mucha atención. Cuando el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, esta plaga comenzó a propagarse rápidamente como una pandemia en todo el mundo hasta llegar a un punto insostenible. Es allí cuando Dios tomó una decisión que está registrada en Génesis capítulo 6, versículos 5, 7 y 17, que dice así. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis capítulo 6, versículos 5, 7 y 17. Amigos, pero en medio de tanta maldad hubo un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Su nombre, Noé. Noé recibió la orden de construir un gran barco para que todos los que desearan salvarse del diluvio, la catástrofe mundial, entrasen. Noé invitó a las personas a entrar al arca durante 120 años, pero solo su familia decidió aceptar la invitación. En total fueron solo 8 personas, más algunos animales, quienes entraron al arca de la salvación. A la fecha indicada en la agenda divina, el agua inundó el mundo entero
desapareciendo a todos los que quedaron fuera del arca. Cuando todo se secó, Noé y su familia, más los animales, salieron del arca y comenzó una nueva existencia en la tierra. Una vez más, el mundo fue poblado con los descendientes de Noé, pero la maldad otra vez aumentó. Algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a alejarse de Dios. Una parte siguió el ejemplo de Noé y obedeció los mandamientos divinos. Otros fueron rebeldes e incrédulos y ni siquiera creían lo mismo con respecto al diluvio. Algunos no creían en la existencia de Dios y en sus mentes atribuyeron esa catástrofe a causas naturales. Otros creían que Dios existía y que había destruido a la raza antidiluviana por medio de un diluvio. Y sus sentimientos, a semejanza de los de Caín, se rebelaron contra Dios porque había destruido a los hombres que habitaban la tierra y la había maldecido mediante ese cataclismo grandioso. Los incrédulos se unieron y decidieron separarse de los fieles, cuyas vidas justas constituían una constante restricción para su conducta impía. Así que viajaron hasta alejarse bastante de ellos y escogieron una gran planicie para habitar en ella. Construyeron una ciudad y tuvieron la idea de edificar una enorme torre que llegara hasta las nubes, para poder vivir juntos en la ciudad y en la torre, y no ser dispersados jamás según ellos. Esa gente malvada pensaba que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que habían alcanzado las aguas en ocasión del diluvio. Y ellos pensaban que todo el mundo los honraría, que serían como dioses y gobernarían la gente. Esa torre fue planeada para exaltar a sus constructores y diseñada para desviar de Dios la atención de los que vivieran sobre la faz de la tierra, a fin de que se unieran a ellos en su idolatría. Antes que terminara la construcción, la gente ya vivía en la torre. Algunas habitaciones habían sido espléndidamente amobladas y decoradas para ser dedicadas a sus ídolos. Se exaltaron a sí mismos frente a Dios, pero Él no permitiría que contemplaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió ángeles para que los confundieran en su trabajo a través de diferentes idiomas que nadie entendía. Después de esto no hubo armonía en su trabajo. Así que enojados los unos con los otros, sin saber por qué había tanta confusión y por qué tantas palabras extrañas que oían, abandonaron la obra. Se separaron los unos de los otros y se esparcieron por toda la tierra. Hasta ese momento, los seres humanos habían hablado un solo idioma. Un rayo del cielo, como una señal de la ira de Dios, destruyó la parte superior de la torre y la arrojó por tierra. De esa manera, Dios quiso mostrar al ser humano rebelde que Él era el ser supremo. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores, empedernidos, siguiesen sus malos caminos, mientras elegía un hombre de la familia de Sem, uno de los hijos de Noé, llamado Abraham, a fin de hacerle depositario de sus mandamientos para las futuras generaciones. Dios comunicó su voluntad a Abraham y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y también de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. El Señor escogió a Abraham para que cumpliera su voluntad. Se le indicó que abandonara su nación idólatra y se separara de sus familiares. Jehová había planeado hacer de él un ejemplo de fe y verdadera devoción para su pueblo, que más tarde viviera sobre la tierra. El carácter de Abraham se destacaba por su integridad, su generosidad, también su hospitalidad. Imponía respeto, puesto que era un poderoso príncipe de su pueblo. Su reverencia y amor a Dios y su estricta obediencia a su voluntad
le ganaron el reconocimiento de sus siervos y vecinos. Su piadoso ejemplo y su conducta correcta, junto con con las fieles instrucciones que impartía a sus siervos y a toda su familia, los indujo a temer, amar y reverenciar al Dios de Abraham. A Abraham se le dio la promesa, muy apreciada por la gente de aquel entonces, de que tendría numerosa descendencia y grandeza nacional. Dios le dijo lo siguiente, que quedó registrado en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Dijo, yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amigos, además, Abraham recibió la promesa que para él era la más preciosa de todas, que de su linaje descendería el Redentor del mundo, Cristo Jesús. Eso está en el capítulo 12, justamente, específicamente en el versículo 3, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hablando acerca de Cristo, que a través de él todos serían bendecidos con la vida eterna. Muchos siglos después, el apóstol Pablo, al tratar de oponerse a las falsas enseñanzas que estaban afectando a los hermanos de Galacia, es decir, a los Gálatas, señaló el llamado de Abraham, mostrándolo como una expresión temprana de lo que siempre habían sido las intenciones de Dios. Que el Evangelio divino, el mensaje de salvación, llegue a todo el mundo para su beneficio, no solo a un grupo de personas, raza o religión, sino a todo el mundo. El apóstol dijo en Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9 lo siguiente. Sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Fíjese, viven por la fe. La Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones, le dijo. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Amigos, Pablo dice que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham. Pero ¿en qué consiste vivir por la fe? Vivir por la fe es vivir una vida de comunión con Jesús a través de la oración, el estudio de la Biblia y el servicio a los demás, logrando que ellos también conozcan a Jesús como su Salvador. Mientras vivamos de esa manera, las bendiciones de Dios llegarán a nuestra vida. Y cuando hablo de bendiciones, no estoy hablando necesariamente de cosas materiales. En realidad me estoy refiriendo a la mayor bendición de todas, que es la vida eterna. Cuando todos los días estudiamos la Biblia, oramos y servimos a los demás compartiendo el conocimiento de la verdad, estamos preparándonos para entrar a la tierra prometida celestial. Queridos amigos, en estos tiempos, el Señor ha llamado a la simiente de Abraham, a su pueblo, es decir, a todos los que han decidido creer en Él y vivir en comunión con Él, a salir de Egipto. Egipto representa la vida de pecado, la vida separada de Dios, la vida desordenada y vacía. El ser humano debe salir de esta clase de vida para vivir una vida con mayor sentido, una vida plena y con propósito. Dios no solo desea que conozcamos la verdad y la guardemos en nuestra mente, sino que la difundamos con el resto del mundo, comenzando con los que están cerca de nosotros, que son nuestros familiares y amigos. Ellos necesitan conocer a Jehová, el Dios creador, sustentador y salvador. Necesitan conocer que no todo está perdido en este mundo de maldad. Hay una esperanza y esa esperanza es Jesús. Mi querida amiga, mi querido amigo, en estos días estamos hablando de la importancia de tomar buenas decisiones, de usar bien el libre albedrío que Dios nos ha regalado. Por eso debemos pronto elegir a alguien para compartir las bendiciones de Dios.
Comparta a través de una llamada, un mensaje de texto, una visita presencial. Palabras de ánimo, oraciones, comida, ropa, medicamentos, dinero y la palabra de Dios. Es hora de suplir las necesidades de los demás y dejar de concentrarnos en nuestros problemas. Cuando solo nos concentramos en nuestras dolencias, dificultades y necesidades, nos vamos a deprimir, nos vamos a desanimar, nos vamos a hundir más en la crisis. Miremos a nuestro alrededor e identifiquemos a un hijo o hija que sufre, a un esposo o esposa que llora, a un hermano, una tía, un primo que están desesperados para ir y ayudarlos, mostrar el camino de la vida eterna. Sé que no va a ser fácil, pero no es imposible tampoco. Tal vez tengas que ser paciente y humilde para esperar y comprender a esas personas, pero no puedes dejar de ayudar, no puedes rendirte. Esfuérzate y sé valiente, dice el consejo divino. Recuerda que cuando te ayudas a otros, te ayudas a ti mismo. Cuando consuelas a otros, a ti mismo te consuelas. Pero hay un detalle que debe recordar usted, y es que si usted no tiene una vida de fe como lo tuvo Abraham, es decir, una vida de comunión con Jesús, no tendrá recursos para compartir con otros. Si usted no estudia la Biblia, no conocerá la voluntad de Dios para su vida ni para los demás. Si usted no ora, no conocerá al Dios Todopoderoso que responde sus oraciones y hace milagros en su vida. Apreciados amigos, no alcanza con escuchar y estudiar las palabras de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo con lo que hemos escuchado y entendido. Por lo tanto, conocer a Dios a través de una comunión íntima con Él es clave para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en este mundo. Porque el que nada recibe, nada da. La decisión es nuestra. Usemos correctamente la libertad que Dios nos ha entregado para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Dios en el pasado llamó a Abraham para que por medio de él forme un pueblo y ese pueblo, convertido en una gran nación, pueda llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Ese fue el plan. Y ese plan continúa hasta ahora. Sin importar ahora la sangre de una nacionalidad, sin importar ahora una familia, sino ahora lo que importa es que todos los que crean en Dios, todos los que conozcan a Dios, ¿sí?, se convierten en la familia de Dios, se convierten en la descendencia espiritual de Abraham. Y el mismo llamado y la misma comisión que Abraham recibió y sus descendientes recibieron es para nosotros. Vayan a todo el mundo y compartan el plan de salvación. Compartan el conocimiento de Jehová. Vayan a todo el mundo. Amigos, esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Esto es lo que nosotros necesitamos tomar. Y hablando de las decisiones y el libre albedrío que estamos tomando desde los días pasados, es oportuno entonces mencionar que la decisión que nosotros tomemos va a depender para mostrar a los demás si pertenecemos a la familia de Dios, si obedecemos sus mandamientos, si hacemos su voluntad. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Nos estamos cerrando los ojos para no darnos cuenta de lo que pasa alrededor de este mundo? ¿O estamos abriéndolos bien y buscando personas que están sufriendo? Yo no sé si tú has visto en la noticia, ayer, estos días, qué terrible lo que ha pasado en un país aquí de Sudamérica. Aquí no tiene que ver nada el país. Aquí tiene que ver el corazón de algunas personas. Corazón donde el amor se ha enfriado.
Usted ha visto allí un país donde un grupo de habitantes, yo estoy seguro que solamente son algunos, no todos, pero un grupo de personas quemaron las pertenencias de algunos migrantes, de algunos extranjeros que ocupaban las calles allí buscando una oportunidad de vida. Esas personas salieron de otro país, de su país de origen, porque la estaban pasando mal y querían estar mejor con su familia, mejores con su familia. Pero habitantes de el país donde ellos habían ido cogieron sus cosas con cólera, con ira, con enojo y los echaron al fuego, dejándolos sin nada a esos pobres hombres y mujeres y niños migrantes. Amigos, esa no es la voluntad de Dios. Así no se arreglan los problemas. Pero así actúa el ser humano cuando está sin Dios. Así actúa el ser humano cuando no lee la Biblia, cuando no tiene una comunión con Dios. No se da cuenta de la necesidad que tienen las personas a su alrededor. No. En vez de llevar un plato de comida, en vez de llevar abrigo, en vez de llevar eh, algo que estas personas están necesitando, los seres humanos, alejados de Dios, les quitan sus pertenencias, las únicas pertenencias que tienen en ese momento, les quitan, las eliminan y les dejan sin nada. El amor en este mundo se ha enfriado. Amigos, por eso este mundo está oscuro, está frío, está helado. Este mundo es un fruto maduro que ya necesita ser cosechado. Y Jesús vendrá a cosechar en esta tierra pronto. Por eso nosotros tenemos una misión que cumplir. Por eso la urgencia de nuestra misión, de hablar y compartir el mensaje de Dios con todas las personas. Hoy más que nunca debemos tomar en serio este llamado. El llamado que recibió Abraham es el mismo llamado que nosotros tenemos o que nosotros hemos recibido. Necesitamos sí o sí, necesitamos responder al llamado de Dios. Queridos amigos, vamos a responder las preguntas ahora, que están en la lección de escuela sabática. Ubíquese, por favor, en la página número 8. Yo tengo en mi edición en el número 8. O si no, si tú tienes otra edición de la guía de estudio, ubícate en el día martes 28 de septiembre, el llamado de Abraham. Allí hoy día hay 3 preguntas. 3 preguntas que vamos a responder. ¿Está bien? Entonces, busca un lapicero para que respondas. Y la primera pregunta que vamos a responder de la lección dice, lee Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, acerca del llamado de Dios a Abraham. Hoy, mirando hacia atrás, después de la cruz, después de la muerte de Jesús y la difusión del Evangelio, la pregunta es, ¿cómo entendemos lo que Dios prometió hacer a través de Abraham? ¿Sí? ¿Cuál era la intención de Dios al hacer un llamado a Abraham en el pasado? ¿Cuál era su intención? ¿Qué era lo que quería Dios en el futuro, para nuestros tiempos también? ¿Qué era? Vamos a leer. Dice acá Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, así. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y fíjese aquí,
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era la intención de Dios al llamar a Abraham? ¿Cuál era la intención? Que todas las familias de la tierra sean benditas. No solo una familia, no solo un grupo de familias, todas las familias de la tierra. Así que este llamado era para que la descendencia de Abraham cumpla una misión, la misión de llevar bendición a la gente, de llevar la salvación a la gente, que es la mayor bendición de todas. Ese era el plan. Entonces responda usted, responda allí en la lección. La pregunta número 1 que aparece dice, ¿cómo entendemos lo que Dios prometió hacer a través de Abraham? Dios deseaba que a través de la descendencia de Abraham todos puedan conocer a Dios y ser salvos. Eso escriba, por favor, en la pregunta número 1 que aparece en la lección, titulado hoy el tema, el llamado de Abraham. ¿Sí? Así que cuando Dios llama a Abraham, tiene un objetivo. ¿Sí? Cuando Dios llama a Abraham, tiene un objetivo. Y era que el conocimiento de Dios y la salvación se reparta o se distribuya en todo el mundo. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, lee Hechos, capítulo 7. Y para esto voy a pedirte que abras tu Biblia, porque no escribí el versículo aquí en la diapositiva. Abre tu Biblia, Hechos, capítulo 7. En Hechos, capítulo 7, usted va a encontrar la predicación del mártir llamado Esteban. Esteban predica, y dentro de su predicación, él habla acerca de Moisés y el Éxodo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo encaja esto con la promesa inicial de Dios a Abraham? ¿Cómo encaja? Fíjese aquí, ubique su Biblia, yo tengo mi Biblia abierta acá en en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y desde el versículo 1 en adelante, Esteban comienza a predicar. ¿Ya? Y comienza desde Abraham. Empieza a hablar desde Abraham. Y llega al versículo 17. Fíjese el versículo 17. Hechos capítulo 7, versículo 17. Y dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y cuando el pueblo, amigos, ya estaba hecho una gran nación, de eso vamos a hablar mañana con mayores detalles, cuando ya el pueblo estaba hecho en una gran nación en Egipto, pueblos de Israel, pero en Egipto estaban como esclavos. Dios llama a Moisés para cumplir la otra parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ya cumplió la primera parte, hacer una gran nación. Ya era una gran nación y estaban en Egipto, pero estaban como esclavos. Ahora, la siguiente parte de la promesa era sacarlos de allí y llevarlos a la tierra prometida, la tierra que Dios juró a Abraham entregar a su descendencia. Y para eso, el versículo 35, Hechos 7:35, dice que Dios usó a Moisés. Dice, fíjese lo que dice la última parte del versículo 35. ¿Está conmigo? ¿Sí? Hechos capítulo 7, versículo 35. Dice, a este, es decir, a Moisés, lo envió Dios, dice, está predicando aquí Esteban, ¿no? Lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza.
Versículo 36. Hechos 7:36. Este los sacó. ¿Sacó a quién? Al pueblo de Israel, de Egipto, haciendo o habiendo hecho prodigios y señales. Claro, ¿cuáles fueron los prodigios y señales que Dios hizo para liberar a su pueblo de Egipto? Las plagas que cayeron. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo, que abrió el mar Rojo, ¿no? Y en el desierto por 40 años. En el desierto Dios hizo muchas señales y prodigios y milagros, ¿sí o no? Claro. Y aquí Esteban lo deja en claro. ¿Sí? En su sermón que está predicando, que después lo iban a callar apedreándolo y matándolo. Pero antes de que eso pase, Esteban habla acerca de Moisés, habla acerca del Éxodo, cómo Dios cumplió su promesa en los tiempos de Moisés. ¿Sí? La promesa inicial que le hizo a Abraham se cumplió en los tiempos del Éxodo, en los tiempos de Moisés. Entonces la respuesta aquí es la siguiente. Fíjese, ¿cómo encaja la predicación o la descripción de Esteban acerca de Moisés y el Éxodo con la promesa inicial de Dios a Abraham? ¿Cómo encaja? La respuesta es, escriba allí en su guía, la promesa de Dios a Abraham se cumple al llegar el momento del llamado de Moisés, quien llevó al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, siendo ya una gran nación. Ahí encaja, se da cuenta. ¿Ya? Entonces, la promesa inicial de Dios a Abraham llega a su cumplimiento en los tiempos de Moisés. Su cumplimiento total en los tiempos de Moisés. Cumple su promesa Jehová. Maravilloso nuestro Dios, ¿no? Maravilloso. Excelente, amigos. ¿Ya escribieron? ¿Sí? Yo ya tengo también aquí en mi guía escrita la respuesta, pero estoy compartiéndola allí con ustedes en la diapositiva. Pero hay una tercera pregunta que aparece aquí en la lección. Una pregunta de aplicación. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Vamos a leer primero la pregunta. Hoy, dice aquí, hoy, ¿cómo nos vemos los adventistas del séptimo día? Y podríamos decir también los cristianos, ¿no? Los cristianos de todas las iglesias. ¿Cómo nos vemos en relación con el resto del mundo? Es decir, ¿qué paralelismo existen entre nosotros y el antiguo Israel? Más aún, ¿qué responsabilidad nos asigna individualmente este paralelismo? En otras palabras, amigos, ¿hay similitud o semejanza entre el pueblo de Israel antiguo con el pueblo de Israel espiritual moderno, ahora, actual? ¿Hay un paralelismo? ¿Hay un llamado? ¿Hay un mensaje que compartir? Sí, amigos, sí. El llamado no lo recibió la iglesia cristiana en los tiempos de Jesús. Si tú buscas Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús hace un llamado a su iglesia, a la iglesia cristiana, y dice, id y predicad el evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua, y bautícenlos, enseñándoles, dice, acerca de mí, acerca del reino. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, amigos, así como Dios tuvo un llamado para Abraham en los tiempos antiguos y para Israel su descendencia, también en los tiempos modernos, en los tiempos de Jesús, Él entregó un llamado, una comisión a la iglesia cristiana, al nuevo pueblo de Israel, pero espiritual, para ir y compartir el mensaje con todos. Y fíjese dónde está descrito ese mensaje que debemos compartir
en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 13, o al 13. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 13, usted va a encontrar resumido el mensaje que debemos compartir para estos tiempos. Esa es la verdad presente. Esa es la verdad que debe ser compartida en este siglo y los años siguientes, antes de que Jesús venga. Dios eligió un pueblo para estos últimos días, amigos, para compartir el conocimiento de Jehová y el plan de salvación al resto del mundo. Dios eligió un pueblo, y ese pueblo está conformado de toda nacionalidad, de toda raza. En este pueblo están todos aquellos, sin importar el país de origen, la raza. En este pueblo están incluidos todos aquellos que decidieron entregar su vida a Jesús, creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿sí? Vivir una comunión con Él íntima. Todos ellos forman parte de este pueblo elegido para estos últimos tiempos. Y hay una misión que cumplir. Y la misión es compartir el mensaje de la verdad presente, ¿sí? La verdad presente, que está registrado en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 13. ¿Sí, amigos? Con esto podemos sacar una conclusión. ¿Qué privilegio tenemos nosotros en estos días? De poder estar vivos, amigos, vivos. Yo conozco amigos y familiares que el año pasado estuvieron vivos, pero ahora están descansando en la tumba. Ya no están vivos más. Ya no están andando, no están caminando, no están hablando. No están estudiando la Biblia, no están yendo a la iglesia, no están haciendo absolutamente nada, porque están muertos. Pero nosotros tenemos un gran privilegio porque todavía estamos hablando, todavía estamos escuchando, todavía estamos mirando, todavía estamos respirando, todavía estamos caminando, trabajando, comiendo, estudiando. Es un gran privilegio, amigos, hermanos. Pero ese privilegio viene con una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es responder al llamado de Dios para hacer su obra. Sí, amigos. Esa es la gran responsabilidad que viene junto al privilegio de estar vivos. No podemos quedarnos en casa, sentados, mirando películas, escuchando música, mirando las noticias, viendo las tragedias que están sucediendo en este mundo, en esta tierra, y no hacer nada. No podemos quedarnos allí en casa. Tenemos que salir, presencial o virtualmente, tenemos que salir. No hay excusa, amigos, no hay excusa. Tú puedes hacer una llamada telefónica, mandar un mensaje de texto, compartir un video espiritual. Tantas cosas puedes hacer. Y puedes dar un paso más, abrir tu puerta, llevar una canasta de comida, llevar una bolsa con ropa, llevar dinero. Yo sé que dinero no sobra en este momento, pero de lo poco que tenemos podemos compartir. Hay gente que necesita. Y amigos, y es más, no necesitamos irnos kilómetros y kilómetros caminando o en carro o en avión para compartir el mensaje. En nuestro propio hogar hay gente que necesita salvación. En nuestra propia casa hay gente que necesita de Dios. Necesita conocer de Jehová. A veces nosotros nos encerramos en nuestro cuarto, nos encerramos en nuestra oficina,
Nos encerramos en nuestro espacio para orar, estudiar la Biblia. Pero mi hijo está metido allí en las drogas. Mi hijo está metido en la pornografía, en la computadora. Mi hijo está metido en el celular. ¿Qué estoy haciendo con él? ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿Qué estoy haciendo con mi esposo, con mi esposa? Estoy haciendo todo lo posible para que esta persona, mi familiar, mi propia sangre, conozca de Dios. Y amigos, tú no necesitas o no necesitamos abrir la Biblia y darles un estudio bíblico, tal vez, a nuestros familiares. Lo que nuestros familiares necesitan es amor. Lo que nuestros familiares y personas cercanas a nosotros, lo que necesitan es que les escuchen. Sí, quieren ayuda emocional, quieren cariño, quieren respeto, quieren consideración, quieren paciencia. Así también se predica, no solamente dando un estudio bíblico, porque a nuestros familiares es más complicado predicar, ¿o no? Es más complicado predicar a nuestros familiares que a las personas de afuera, a las personas desconocidas. Por eso necesitamos esforzarnos para tener nosotros primero un encuentro con Jesús. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús primero, nuestra vida cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestro comportamiento cambia, nuestros pensamientos y ser entero cambia. Y cuando somos así cambiados, cuando brilla la luz de Jesús en nuestro rostro, los que nos rodean en casa o en nuestro vecindario se dan cuenta que hay algo diferente en nosotros y comienzan a querer averiguar cómo logramos vivir así, cómo hemos cambiado. Amigos, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Es verdad que a veces fallamos. Es verdad que a veces perdemos la paciencia con nuestros hijos, con nuestro esposo, esposa, con nuestros tíos, primos, tíos, abuelos, padres. Perdemos la paciencia y dejamos mal a Dios. Damos un mal testimonio. Pero podemos recuperarnos. Podemos levantarnos otra vez. Podemos pedir perdón a Dios y comenzar de nuevo. No nos desanimemos, por favor. Si estamos vivos es porque Dios nos está dando la oportunidad de hacer bien las cosas otra vez. No la desperdiciemos, por favor. No la desperdiciemos. No cerremos nuestros ojos. No digamos, bueno, yo no tengo autoridad para hablar. Sí, amigo, tienes autoridad. ¿Sabes por qué tienes autoridad? Porque tú estás leyendo la Biblia, tú estás orando. Si has dejado de orar, si has dejado de tener una comunión íntima con Dios, vuelve, retoma tu comunión con Dios. Reconéctate otra vez. Porque ahí está el secreto, amigos. El secreto no está si voy o no voy a la iglesia. El secreto no está si doy o no doy mis ofrendas. Si estoy o no estoy haciendo esto o lo otro. El secreto está en tener una comunión con Dios. Cuando tú te encuentras con Dios todos los días, le dedicas un tiempo especial a Dios. Allí en privado, ahí es donde las cosas suceden. Ahí es donde los milagros suceden. Tienes que hacer eso. Retoma tu conexión con Dios. Acércate otra vez a Él y las cosas serán diferentes. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amigo, amiga, no eres el único o la única que está tratando de ser mejor. Yo también estoy tratando de ser mejor en la vida. Yo también estoy tratando de ser buen padre. Yo también estoy tratando de ser buen esposo. Yo también estoy tratando de ser buen hijo porque todavía mi madre está viva. Yo estoy tratando de ser un buen hermano
Estoy tratando. Todos los que te he mencionado, mis hijos, mi esposa, mi madre, mis hermanos, me conocen, saben mis errores, conocen mis fallas de carácter, mi impaciencia, ellos saben, pero Dios sabe más cuánto yo estoy tratando de ser semejante a Jesús. Muchas veces fallo, muchas veces caigo y lloro de impotencia como Pablo. Yo le digo a Dios, Señor, yo sé lo bueno que tengo que hacer, pero no lo hago. Y lo malo que sé que no debo hacer, lo hago. Miserable de mí, miserable. Eso es lo que le digo yo a Dios. Yo te invito a que también tú le digas eso. No te desanimes, sigue adelante, lucha. Porque Dios al final va a hacer el milagro en tu vida. Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Gracias por ayudarnos a reconocer y a recordar que tenemos un llamado para llevarlo a la práctica, un llamado de compartir tu palabra a todos los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a ser como Abraham. Ayúdanos a cumplir la misión. Ayúdanos a salir para llevar tu mensaje. Gracias, Señor, por acompañarnos. Bendice a todos mis amigos y hermanos que me han acompañado hoy. Por favor, pon en su corazón el deseo de compartir. Que empiecen compartiendo este video. Que empiecen compartiendo este mensaje. Que empiecen compartiendo tu palabra de esta manera. Gracias, en el nombre de Jesús. Querido amigo, querido hermano, un fuerte abrazo a la distancia y gracias por haberme acompañado una vez más aquí en Lecciones que Transforman. Recuerda que tú eres especial para nosotros. Eres muy especial. Y te deseo lo mejor en la lucha espiritual que estás teniendo. Jesús es vencedor en tu vida. Recuerda eso. Mañana, únete otra vez. Únete otra vez con nosotros en Lecciones que Transforman. Y recuerda, tenemos una misión que cumplir como parte de este ministerio. Es que más personas puedan integrar este grupo, esta familia espiritual de Lecciones que Transforman. Ayúdame a pasar la voz. Ayúdame a conseguir más personas para predicarlos. ¿Está bien? Fuerte abrazo. Nos vemos mañana, 5 de la mañana.